todas y todos los miembros del taller de Derecho Constitucional. Es un gran gusto estar con ustedes, agradecerles por la invitación sobre un tema coyuntural, muy particular en el actual proceso electoral que identifica a nuestro país. Con mucho gusto voy a tratar un bosquejo de lo que podría ser una perspectiva socio-legal para pensar en un cambio constitucional. Sí, yo creo que todos los ciudadanos, todas y todos los ciudadanos estamos envueltos en los problemas del país, y cuando tenemos unos años adicionales, como es el caso mío, ya sin querer estoy acercándome a los años 60, entonces hemos dejado algo de trayectoria y también de muchos vacíos, muchos problemas, muchas confrontaciones. Y ello nos lleva a pensar en que tenemos algo de experiencia para comentar algunos temas. Entonces, bajo este criterio, bajo esta experiencia, es que voy a tratar de presentar este bosquejo desde la perspectiva sociolegal para pensar en una nueva constitución para el Perú. Repito, es un bosquejo, no es un trabajo acabado. Hace pocos días me invitaron a este evento, entonces yo no me he puesto a pensar propiamente en un trabajo acabado, pero sí es la iniciativa para profundizar y para poder desarrollar nuevos trabajos sobre este tipo de análisis sociolegal sobre una nueva constitución. Voy a compartir pantalla y voy a presentar lo que quiero proponerles como el bosquejo. Estamos hablando de un cambio constitucional, estamos hablando de la necesidad de una nueva constitución política para un país como el nuestro. Desde una perspectiva sociolegal esto es evidente. Desde una perspectiva sociolegal estaría ocultando la realidad si es que pensara en que no es necesario un cambio constitucional. Si creemos en el derecho, los que hemos estudiado derecho y lo hemos estudiado a conciencia, podemos plantear muchos aspectos para reformar, ¿sí?, nuestra Constitución. Pero si conocemos además la sociedad peruana, en parte, o por lo menos en una gran parte, podríamos decir con facilidad que nuestro país tiene una Constitución que no se ajusta a esa sociedad. Y lo tiene así desde hace muchos años. Entonces, tampoco creo que vamos a tener una constitución adecuada a este tipo de sociedad nuestra, pero podemos intentar avanzar algo, ¿sí? Lo que yo creo es que en el año 79 sí se avanzó algo, porque fue un debate muy importante el que hubo en aquella fecha. El año 93 hubo otra coyuntura y la última constitución pues refleja la necesidad particular, sobre todo en temas económicos. Pero el cambio cualitativo no existe, está pendiente en un país como el nuestro, ¿sí? Entonces vamos a compartir algunas ideas. No creo, repito, que sea lo último, pero intentaremos presentar algunas ideas desde una perspectiva que ha identificado el trabajo de quienes estamos envueltos en lo sociolegal. En primer lugar, explicar por qué una necesidad de un cambio constitucional, explicar que existe esa necesidad de un cambio constitucional, ¿no? ¿Por qué una nueva constitución? ¿Cuál es este contexto peruano? Y el ejemplo del cumplimiento de las normas en este contexto de pandemia, particularmente muestra, confirma aquel contexto y aquella necesidad de nueva constitución. Y posteriormente vamos a focalizar algunos temas claves para una nueva constitución, ¿no? La estructura del Estado es muy importante en el contexto actual, entonces se puede pensar en una nueva estructura del Estado. Los servicios públicos, pues la pandemia nuevamente nos ha mostrado, nos ha develado lo que son nuestros servicios públicos. Y entonces esta es una hermosa oportunidad para pensar en una transformación. Y el tema de la organización económica, la crisis económica actual, por más que digamos que no existe, existe una crisis económica y lo vemos con las personas que están necesitando alimentarse, necesitando participar en el reparto de los servicios y de los bienes y servicios en general en esta sociedad que no los tiene. Y por último, la participación ciudadana. Estos son 4 puntos, pero no necesariamente son todos, ¿ya?, sino 4 puntos principales en los que podríamos focalizar un nuevo trabajo para la Constitución. Y por último, presentar
algunas conclusiones y balance sobre este tema. Entonces, paso a exponer el primer punto importante, que es la necesidad de un cambio constitucional. Entonces, ¿por qué un cambio constitucional? Bueno, todos hemos sido testigos de la crisis del sistema político que ha identificado nuestro país, ¿no? Partidos, elecciones y gobierno en crisis. No es un tema solamente de partidos, no es solamente un tema del proceso electoral, no es solamente un tema de los gobiernos. Están todos mezclados, o sea, no funciona. Y eso insistimos en que puede mejorar. Yo creo que hay que pensar en otras formas de participación, ¿no? Entonces, los partidos políticos nacionales no funcionan, ¿no? Los procesos electorales han sido frustrados para la ciudadanía. Podemos votar, pero estamos inducidos a votar por un determinado candidato o una determinada candidata. O sea, los medios de comunicación influyen mucho, las encuestas influyen mucho. ¿Dónde está un proceso electoral neutro, limpio, imparcial? Entonces, todo esto se ha visto en los últimos años. Siempre lo ha habido. Siempre han habido grupos de poder que presionan y orientan las decisiones de las mayorías, pero en los últimos años ha sido transparente esta injerencia en la opinión pública, en la decisión de esas mayorías. Entonces, es una oportunidad para que estas mayorías reaccionen y planteen nuevas formas de organización política, ¿sí? Entonces, esto supone un nuevo pacto social. Lo trataré de plantear más adelante, pero la idea es que los ciudadanos no estamos conformes en esta situación y entonces tenemos que pensar cómo renovamos nuestra identificación con el Estado. ¿Ya? Yo creo que nunca ha habido una real identificación de los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos peruanos en el país con el Estado, pero es una oportunidad de empezar algo, ¿ya? Entonces, a eso me estoy refiriendo con un nuevo pacto social. Vamos a conversar un poquito más adelante en términos de propuesta. La crisis en los servicios públicos. Pues la pandemia, como lo mencionaba, han puesto en evidencia que el sistema de salud no funciona, el sistema de educación no funciona, la distribución de alimentos, de servicios económicos tampoco funciona, el sistema de seguridad no funciona y la impartición de justicia, la administración de justicia tampoco funciona, ¿no? Hay necesidad de viviendas, hay necesidades de alimentos, hay necesidades de agua, de servicios de agua y desagüe y muchas otras necesidades. Hay necesidades de trabajo. Entonces, todo ello genera una situación de crisis que lleva a repensar la propia estructura del Estado y el trabajo del Estado en estos servicios públicos. La vivienda es un elemento interesante porque genera trabajo, pero lo que se ha hecho es generar más desigualdad en un país como el nuestro. En Lima se han generado pues enormes cantidades de construcción de viviendas, se han generado puestos de trabajos importantes, pero todo ha ido generando una desigualdad. No ha esparcido una satisfacción de las grandes mayorías de quienes están en situaciones de mayor pobreza. Entonces, la desigualdad ha crecido y eso lo han hecho, lo ponen en mención los mismos gobernantes. No es que esté afirmando algo nuevo, pero esa desigualdad, ¿cómo la enfrentamos? ¿No? Y en tiempos de pandemias, particularmente, ¿cómo hacer posible para superar o aminorar esa desigualdad? Entonces, ahí se conecta la crisis del sistema económico y laboral, ¿no? El modelo liberal, ¿hasta qué punto ha sido exitoso? Por más que digamos que tenemos una constitución de economía social de mercado, en la práctica no lo hemos visto. Lo que ha existido es una economía liberal y todos los que manejamos un poco de información lo sabemos claramente. Estaríamos engañándonos pensando que ha habido una economía social de mercado, porque hemos practicado un liberalismo contradictorio, como voy a tratar de explicarlo un poquito más adelante, en el sentido de que se han favorecido a las propias, a un grupo de empresas inclusive, a lo que le llaman en términos económicos mercantilismo. O sea, ha existido un liberalismo con un mercantilismo, eso es la peor contradicción. Entonces, ¿cómo hacemos para repensar una organización económica mejor, con los economistas destacados que podemos tener y que se puedan comprometer con el país? No con economistas que se comprometan con empresas transnacionales o con las empresas privadas. O sea, eso no es economía, eso no es organización económica,
Entonces, la Constitución o un nuevo pacto económico tiene que prever ello. Bueno, a partir de esta necesidad, ¿por qué un cambio constitucional? Es importante referir el contexto peruano. El contexto peruano hasta ahora no es comprendido. Y no es comprendido no solamente por el tema legal, por el tema constitucional en sí, no es comprendido en términos económicos, no es comprendido en términos sociales, no es comprendido en términos culturales. ¿Sí? Entonces hay que poner un poquito de énfasis de sus problemas. En el contexto territorial político o geopolítico, como lo pueden referir otros, el centralismo es ahí un punto clave, fundamental. Se creyó que el modelo centralista podía mejorar el país, podía transformar el país, podía conducir el país, y no lo ha conducido. Lo ha ido destruyendo, lo ha ido minando, lo ha ido carcomiendo, ha ido produciendo más corrupción. ¿Sí? Es una corrupción en Lima, donde está el poder mayor, y en las provincias y en las regiones sobre todo, donde se reproduce el poder regional, local, y en lugar de compartirlo con la población. Entonces, esto hay que cambiar. Esto no puede permanecer así. Ese es el fondo de la insatisfacción de la población. Ese es el fondo por el cual los servicios públicos no funcionan, no operan. Entonces, estamos pensando en Lima y las provincias, entre comillas. ¿Qué significa esto? Lima es importante, las provincias son complementarias, ¿ya? Y ahí el poder económico y presupuestario es clave. ¿Cómo se controla la economía del país? Desde Lima. ¿Dónde están las decisiones económicas? En Lima. Desde cuando yo fui estudiante, en los años 80, yo recuerdo esta explicación de los profesores, nuestros queridos profesores en estudios generales y también en la Facultad de Derecho. ¿Y qué es lo que decían? Sobre todo en estudios generales, recuerdo una exposición del profesor Adolfo Figueroa. Y cuando decía el centralismo y las decisiones y que estaban concentrados en un 70-80% en nuestro país. Perdón, en Lima, concentrados en Lima para nuestro país. ¿Ha cambiado? ¿Se ha agudizado? Si ustedes analizan más o menos las cifras financieras, cómo se administran las finanzas en el Perú, el 90% puede estar en Lima y quizás más. Y entonces todas las decisiones económicas se están tomando en Lima desde las finanzas. Entonces, ¿cómo se invierte? ¿Cómo se distribuye la inversión? Están tomándose en Lima. Y entonces los sueldos más grandes están en Lima. Las universidades más importantes están en Lima. Los centros educativos más preparados o que preparan están en Lima. Entonces, los centros laborales más importantes que atraen migrantes permanentes están en Lima. Ese es un punto clave que tiene que cambiar en el corto plazo. Eso sí requiere una transformación rápida. El modelo no puede ser más centralista y hay que pensar a desprender ese poder que está aquí concentrado. ¿Sí? Bueno, y las regiones y provincias no son tan diferentes, no están tan preparadas para recibir la distribución de poder. ¿Y por qué no están tan preparadas? Porque han repetido el mismo modelo de Lima. O sea, el mismo modelo centralista lo han trasladado a las capitales de las regiones. Y si no son las capitales de las regiones, son las capitales de las provincias. Y si no son las capitales de las provincias, son las capitales de los distritos. Entonces, ahí hay una anomalía de centralismo reproducido. Entonces, no se piensa, por ejemplo, en un principio de subsidiariedad, que es una forma de gobierno más equitativo, donde se piense en lo local, lo más cerca a las personas, a las necesidades y dejar que ellos actúen, hay que respaldarlos. Y solo cuando ellos no puedan, entra el gobierno superior, entre comillas. ¿Ya? Entonces, acá se piensa al revés, desde Lima, desde arriba, cambiar todo, transformar todo. Y esto es pues sumamente negativo, por lo menos en todo lo que hemos visto y seguimos viviendo. Yo lo recuerdo esto desde niño, lo he vivido desde niño y lo he comprendido de joven y lo critico en esta etapa de mi adultez o de mi mayoría de edad. ¿Sí? Ya no cabe más, o sea, ya cualquier discurso, si no tiene un camino práctico, pues queda en ello, en un discurso. Entonces, nosotros estamos necesitando acción.
Y eso puede empezarse plasmando en la Constitución política. ¿Ya? Hay normas de descentralización claras en la Constitución actual, pero no han operado, no han funcionado. ¿Por qué? Eso hay que analizar y hay que proceder a repensar en una nueva estrategia y en nuevas normas. ¿Ya? Entonces, pero además se suma un elemento adicional, la geografía y el clima. Hay un tema interesantísimo que cuando hice mi trabajo de campo en el sur andino lo comprendí realmente. Antes no lo comprendía. En Puno, en las comunidades andinas, yo estuve haciendo mi trabajo de campo desde enero hasta el mes de mayo, junio, a inicios de junio, y pude comprender cómo era la vida en la comunidad. Recuerdo marzo, el mes de marzo, es un mes de cosecha. Entonces, el calendario escolar, ¿cuándo empieza? Empezaba en marzo, pero los niños no iban a la escuela, no van a ir ni necesitaban profesores. ¿Por qué? Porque su contexto geográfico natural era dedicarse a la cosecha. Es la única oportunidad que tienen para cosechar si no se les malogra lo que han sembrado durante todo el ciclo agrícola. Viene abril, los niños siguen cosechando y recién se están liberando para ingresar en mayo. Probablemente ya tengan mejores condiciones. Entonces, el año escolar no puede ocupar marzo, abril. Es imposible, mientras que nosotros lo tenemos pensado desde Lima, así, en esos términos. Es una gran contradicción. Y yo tendría que pensar esos ciclos escolares, no solamente en el sur andino o en los Andes, tendría que pensarlo en la Amazonía, tendría que pensarlo en el norte, en el sur del país de manera diferente. Pero esto marca muchísimo para pensar en una nueva estructura del Estado, en una nueva dinámica que debe tener nuestro país. El contexto sociocultural, ese es otro tema muy, muy interesante. Las culturas prehispánicas están vivas, ¿no? Y eso yo lo conozco por los amigos aymaras con los que he trabajado, pero también he trabajado con los candoches y los cháparas o con los amigos aguarunas, o sé algo de los achánicas y también de los quichuas lamas o de los quichuas del norte de la Amazonía, también de los chuaros, de los achuar, de los cocamas, de los chayahuitas. Conozco algo de las comunidades amazónicas y sobre todo conozco un poquito más de los amigos aymaras y también de los quechuas, ¿no? Por la ascendencia, todos de una u otra manera tenemos una conexión con el mundo andino. Y en particular mi familia pues está plenamente vinculada al centro del Perú. Por lo menos de ahí migraron, aunque yo no nací en el centro del país, pero sí migraron y es la realidad de la mayoría de las familias en nuestro país. Entonces, ahí hay una conexión de un pasado que está vivo y que lo tratamos de ocultar y lo tratamos también de desaparecer. Yo creo que debe ser al contrario. Hay que revivirlo, hay que revitalizarlo, hay que hacerlo presente porque eso es mucho más fuerte que toda la cultura occidental que hemos venido heredando y que hemos ido reproduciendo. Entonces hay que ver cómo producimos una real combinación, si es necesaria la combinación, pero no podemos oprimir una cultura. Esa cultura hay que fortalecer. Esas culturas diferentes son la riqueza de nuestro país, antes de los españoles y después de los españoles. Lo que ocurre es que como que vivimos en este proceso de discriminación y racismo que también está vivo, y eso ha llegado desde la época española y continúa en la República. No ha cambiado, solo que hay sutilezas, hay cambios, ¿no? Hay un racismo sutil, hay un racismo latente, llaman algunos, pero siempre ha existido, ahí está presente. Entonces, todo esto tiene que cambiar. El proceso electoral lo está mostrando. Tiene que cambiar. No es posible que exista esta realidad en un país como el nuestro, que se llama, pues, en vías de desarrollo o que quiere ser un país desarrollado. Quiere decir que mentalmente estamos en el periodo colonial o antes de un periodo colonial en la historia europea, no en la historia americana nuestra. Antes de los españoles estuvieron muchas culturas y hubo un imperio importante, o muchos imperios, pero allí el tema racial no era otro problema. El tema racial ha venido con la presencia de Europa, el choque cultural, y hasta ahora continúa.
y no lo podemos superar. Entonces, ello tiene que, de una u otra manera, recibir un nuevo respaldo en este marco constitucional. Y por último, una referencia que conocemos desde el derecho es el pluralismo jurídico, ¿no? Hay muchos sistemas jurídicos en toda esta diversidad sociocultural, ¿ya? Y los jueces que trabajan fuera de Lima lo saben, los fiscales que trabajan fuera de Lima lo saben, ¿sí? Los magistrados, las magistradas en general conocen muy bien esta problemática. Y si no, pues hay que trasladarnos a una provincia, a un distrito de los Andes o de la Amazonía para saber qué cosa es un derecho diferente. O sea, que no se vive el derecho del Estado, de la constitución política, no, porque allí hay otro derecho, hay otra cultura, hay otras normas jurídicas, ¿sí? Y si el juez quiere ir en contra de esas normas jurídicas porque quiere hacer valer las normas del Estado, pues ese juez puede terminar expulsado. ¿Sí? Ese es el Perú. Entonces, no lo comprendemos. Ese es el contexto peruano. ¿Ya? Entonces, sobre ello hay que pensar una nueva estructura, una nueva forma, una nueva organización. El ejemplo del cumplimiento de las normas sanitarias en esta pandemia ha sido una muestra de lo que es la debilidad del Estado peruano y de su constitución y de todas sus normas. No está preparado para una situación de desastre. No está preparado para una situación normal, entre comillas, y peor, no está preparado para una situación de desastre. Hoy día vivimos esta situación de desastre, ¿no? Los pobres que mueren, decían, al inicio decíamos que el virus no distingue clase social, ¿sí? Y algunos sonreíamos. Sí distingue clases sociales, siempre han distinguido clases sociales. ¿Ya? Lo que pasa es que el virus, pues ciertamente cuando es desconocido, genera esas dudas, pero igual una persona que recibe atención oportuna, atención de calidad, puede enfrentar el virus y cualquier enfermedad en mejores condiciones que aquella persona que no tiene el servicio. Y eso hemos vivido y eso se está comprobando hoy y se está develando. Quienes han muerto más han sido los pobres y van a seguir siendo los pobres, ¿no? Personas que no pueden pagar el oxígeno privado, personas que no quieren llegar al hospital porque el hospital está hacinado y se van a terminar de contagiar y van a morir en la entrada del hospital. Entonces, esa ha sido la cruda realidad y eso es lo que está generando este proceso electoral que conocemos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la explicación de todo esto? En primer lugar, el centralismo para abordar la pandemia. Se pensó desde Lima, no se trabajó con las regiones, con las provincias, porque se creía que no iba a llegar, porque el centralismo ya estaba establecido. Entonces se continuó con el centralismo, no se pensó en alternativas desde un inicio. Lo discutíamos, yo recuerdo haber escrito pequeños artículos pensando en que de pronto podían ser escuchados. Pero los ciudadanos no tenemos voz ni voto cuando el gobierno está empecinado en una verdad. Y entonces esa verdad continuó. Yo pensé que iba a cambiar, no cambió. Y ha continuado y continúa hasta ahora. Porque es muy difícil transformar, entiendo. Pero también es porque no hay voluntad de los gobernantes o porque los gobernantes estamos formados o están formados así. Entonces las normas están planificadas desde Lima, aquí están los cerebros y desde aquí se esparcen a las regiones, a las provincias, así jerárquicamente en la pirámide que conocemos del sistema jurídico. Y entonces las normas son incumplidas en Lima, en las periferias y en las regiones. Los pueblos jóvenes aquí en Lima, que pueden ser la mitad de toda la ciudad grande capital, eso es curioso, Lima con sus 10, 11 o 12 millones de habitantes, incluyendo los amigos venezolanos, o ya 13 millones, en Lima por lo menos hay 1 millón de amigos venezolanos, es una realidad muy particular. Esta Lima, la mitad, puede estar en una situación de pobreza o pobreza extrema. Un cuarto o la mitad de la mitad puede estar en una situación de relativa pobreza. Y solamente un cuarto de toda la población puede estar en condiciones de afrontar la situación de pandemia con cierta tranquilidad. De ese 25%, menos del 1% tiene condiciones formidables para subsistir.
¿Ya? Y eso es Lima. Las decisiones se toman en este 25%, pero sobre todo en una relación con ese 1% de la población. Esto tiene que mejorar, tiene que cambiar. No es posible, o sea, que no se escuche a las personas, a la mitad de la población de Lima. O sea, hablamos de centralismo, pero no es un centralismo, es un centralismo focalizado. No es un centralismo de toda la capital, es un centralismo de un grupo de la capital, ¿no? Entonces, las normas se incumplen o se cumplen solamente en este 25% de la población de Lima y del país, menos del 25%. ¿Ya? O sea, si hacemos una comparación al resto del país, ya ese 25% se torna en un tercio, menos del 10%, un 9% de la población nacional. Supongamos que llegue al 12%, 15% a nivel nacional que cumplan las normas. El resto, el 85% o el 80% no cumple las normas. Eso es nuestro país. Y eso no lo comprendemos, no lo queremos comprender. Entonces, el centralismo para distribuir ayuda confirma también aquello, ¿no? Clientelaje político, se ve que hay dinero, inmediatamente están pensando en clientelaje político si no es para apropiarse indebidamente ese dinero, ¿no? Y por otro lado, como esto lo decidía desde Lima, pues las regiones también demandaban el dinero, porque todos los millones danzaban desde Lima. Desde inicios de marzo, abril, mayo, ustedes lean las normas, lean el peruano y van a encontrar, se aprueba decreto de urgencia, se aprueba un presupuesto adicional, y estamos hablando de cientos de millones y en algunos casos de miles de millones. Sí, los bonos, miles de millones. ¿No? Los préstamos, un subsidio especial para las entidades bancarias, miles de millones. ¿Sí? Entonces, todo eso está vinculado también a lo político, aparentemente para enfrentar la pandemia, la crisis, pero no, si no llegas al fondo, ¿cómo vas a aliviar? ¿Cómo te quieres reconstruir después si sabes que vas a seguir cayendo? Ahí hay un mal manejo, que ahora lo podemos evaluar con mayor transparencia, de la situación. No estábamos todavía en el fondo para pensar en una reconstrucción. Había que pensar de otra manera, una estrategia frente a esta situación de desastre, que no querían aceptar que era de desastre. Bueno, y el centralismo por la vacunación, ¿no? Eso hemos sido testigos que algunos gobernantes se habían vacunado, transgrediendo todo principio, toda norma internacional y nacional sobre los respetos de los ciudadanos en general, contra el abuso del poder, claros ejemplos de abuso del poder, ¿no? Y al final, las vacunas, pues, han sido, pues, también controladas de una u otra manera por algunos países, ¿sí? Y nosotros tratando de hacer negocios con las empresas encargadas de haber elaborado esta vacuna y de comercializar estas vacunas, pero al final los grupos de interés son otros. Y hay determinados grupos aliados con determinados países que han sido favorecidos, ¿no? O que invirtieron en las vacunas, lo que tampoco ha ocurrido en nuestro país con una vacuna nacional, ¿no? Los países han dado miles de millones a las empresas para que elaboren la vacuna y luego pues la brindan al país con prioridad. Sí, todo esto son temas que nos ha faltado comprender y tomar decisiones oportunas y probablemente las mejores que pudieron haber cambiado la situación que tenemos en estos momentos, ¿no? Y las vacunas en el Perú confirmaron un centralismo, ¿no? Esto también es un tema que es evidente. Se comenzó a vacunar en Lima y no se empezó a vacunar en las regiones, por lo menos para simular que existen regiones, ¿no? Y han pasado varias semanas para que se expanda y si no reclaman las regiones, pues no llegan las vacunas, supuestamente por la cadena de frío, pero no es la cadena de frío, en realidad es la voluntad, la fuerza del centralismo está aquí y entonces no se permite que se expanda, hay muchas limitaciones. Y yo entiendo que los gobernantes, las gobernantes también están muy ocupadas, ¿no? Y no se sabe cómo salir de un lado a otro. ¿Por qué? Porque todo el equipo está mentalmente preparado para un centralismo, no está preparado para una distribución nacional, para una participación nacional, ¿no? Esto es un tema histórico, no lo vamos a cambiar en corto tiempo, pero tenemos que hacer el esfuerzo.
y por lo menos el modelo constitucional tiene que ayudarnos. Muy bien, a partir de ahí hay algunos temas claves para una nueva constitución, ¿no? Y solamente los voy a mencionar. No soy un experto en reforma constitucional, pero sí puedo comentar y criticar algunos temas específicos vinculados a los problemas nacionales o los problemas específicos que identifican a grupos sociales determinados, ¿ya? Entonces, uno de los puntos claves para pensar en una nueva constitución está focalizado en la estructura del Estado, ¿no? Nosotros estamos convencidos que hay una organización política basada en 3 poderes fundamentales. Es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Creo yo que con el tiempo esto va a cambiar, ya está cambiando en el mundo, está cambiando en Europa, está cambiando en Norteamérica, está cambiando en otros países asiáticos, ¿sí? Nosotros seguimos pensando, miramos a Europa, pero miramos a Europa del siglo XIX. La estructura estatal de Europa del siglo XIX pues fue así después de la Revolución Francesa, ¿no? Confirmada después de la independencia de Norteamérica, 1776, la Revolución Francesa 1789, y después confirmadas por los cambios que ocurrieron en otros países europeos, ¿no? Cuando iniciamos la República nosotros, en 1821, después de la independencia, continuamos teniendo toda la estructura española, y siguió eso por muchos años, y a lo más miramos Francia de 1789. Nos costó muchísimo emular a Francia. Entonces hemos copiado el modelo francés, pero lo hemos copiado mal porque aquí nunca hubo una revolución. La independencia fue una independencia de criollos con los españoles y no ha sido una revolución de participación masiva. Entonces no hemos tenido la Revolución Francesa para pensar que podríamos emular inclusive a los franceses. Entonces aquí hay todo un tema de discusión que nos va a llevar a pensar en pocos años si esta estructura del Estado es la que nos conviene. Pero por el momento no hay otra perspectiva, entonces tenemos que pensar en cómo podemos mejorar esta estructura clásica, división de poderes, ¿no? Entonces el poder legislativo, a nivel del Congreso de la República, pues un congresista se cree súper poderoso. Yo lo recuerdo de experiencia que tuvimos sobre un proyecto de investigación para realizar un sistema informático para un análisis costo-beneficio eficiente a nivel de la producción de normas. Y los congresistas lo rechazaron. De aquel tiempo lo rechazaron, no lo aceptaron, nos costaba llegar a conversar con ellos. Ellos son sumamente importantes y la burocracia que está al lado igual. Es un poder aparte. Se cree un poder, pero son aparte un poder. Entonces, esa manera de ver el poder tiene que cambiar. En un país como el nuestro, que somos tan diferentes, eso no funciona. Y si quieren ser así, pues yo creo que se podrían pensar en ir a otro país, a otro modelo, a otra realidad, pero aquí no funciona eso. Entonces tenemos que pensar en otras formas de representación y también de control, ¿no? Representación y control. Entonces, ¿quién los debe controlar? No creo que debe haber un poder especial, es el pueblo el que los debe controlar y los debe rechazar. El mismo pueblo lo puede, después de 1 año o 2 años de haber sido elegido, puede decir que salga su vacancia. Entonces tiene que haber una forma en que el pueblo mismo reacciona, su representante no lo convence, no hace nada o hace muy poco por el pueblo. Y entonces así nos vamos a ir mejorando. Al inicio va a haber mucha inestabilidad, pero después vamos a ir comprendiéndonos y gobernándonos mejor. Entonces hay que pensarlo, eso a nivel nacional y regional. Es más, yo pensaría que un gobierno regional debe ser más fuerte que un gobierno nacional. ¿Ya? Y en ese gobierno regional deben estar presentes, debe haber un congreso, pero que no reproduzca el congreso que tenemos acá hoy, sino tiene que ser un congreso regional representativo. ¿Sí? No se trata de concejales, se trata de un congreso representativo. Somos 25 regiones. Bueno, 24 grandes y una provincia constitucional que también actúa como región, o la Lima metropolitana que también actúa como región. Pero habría que pensar
en que cada región tenga un congreso y nos acostumbremos a participar a nivel congresal, así. Y tengamos un congreso nacional, pero que no sea el más importante. El más importante, yo creo, debe ser el congreso regional y dentro de poco un congreso local. Entonces así vamos a gobernarnos mejor. Pienso, ese es para un país como el nuestro, dado este contexto del que estamos conversando anteriormente. El Poder Ejecutivo también tiene que tener nuevas formas de gobierno. O sea, el Poder Ejecutivo tiene una carga de trabajo gigantesco y no está presente en todo el país. Entonces, esta es una falacia de gobierno. No hay presencia nacional y se considera un gobierno nacional. No, hay que ser realistas. Hay que considerar que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales distritales, las comunidades campesinas, que es lo que quiero proponerles, deben tener participación en el presupuesto nacional. Entonces, el gobierno central debería ser un gran coordinador y distribuir, y cuando ve que hay corrupción, pues focalizar allí el control. Pero no puede cumplir. Los ministerios no pueden funcionar así. No funcionan. O hay mucha corrupción cuando funcionan así, centralistamente. No conviene ese tipo de poder ejecutivo. Entonces hay que pensarlo a nivel nacional, regional y provincial. Ahí sí debe extenderse más y de ser posible hasta distrital. ¿Ya? Y voy a proponerles que sea hasta comunal. Es lo que yo creo que puede funcionar mejor. Y el Poder Judicial igual. Tenemos un Poder Judicial jerárquico cuando todos los jueces son competentes. Todos tienen jurisdicción. No debería haber esa jerarquía. No funciona en un país como el nuestro. O sea, quienes son jueces de un tribunal, Corte Suprema, 5 miembros por sala. Entonces ya es suficiente, son 5 miembros que están pensando sobre un solo problema. Corte Superior, 3 por sala. Pues son 3 cerebros que están pensando por un problema. No deben tener un sueldo mayor. ¿Por qué tienen que tener un sueldo mayor? O demasiado escalonado al extremo de que todos quisieran llegar a ser vocales supremos por el sueldo, no por la cantidad, por el servicio. Entonces, esto tiene que cambiar. Igual ocurre en el Ministerio Público. Los fiscales supremos tienen el mismo sueldo de los vocales supremos, los jueces supremos. ¿Sí? Y los fiscales superiores igual que los jueces superiores. Entonces, también en el Ministerio Público tiene que haber un cambio. Hay que reconocer que hoy el Poder Judicial ya no es la Corte Suprema, la Corte Superior, los jueces especializados y los jueces de paz letrados. No. Ahora, estos órganos se complementan con el Ministerio Público. El Poder Judicial somos dos. Si cabe el término, es un poder jurisdiccional. ¿Ya? Es un poder jurisdiccional que integra, ese es el término que puedo sumar, lo trabajo en la universidad, pero creo que es una oportunidad mencionarlo ahora. Es el poder jurisdiccional que envuelve a jueces y fiscales. Entonces, y donde no debía haber esa jerarquía de remuneraciones, sobre todo. Todos los jueces debían tener su digno salario, como los profesores universitarios también deben tener un digno salario y no lo tienen en las universidades. Se supone que por ley deben tener el mismo salario y no es así. Los jueces tienen un bono especial donde no pagan impuestos, hasta donde tengo información, no lo pagaban hasta el año pasado, no sé si lo están pagando ahora. ¿Sí? Entonces, un bono que es mucho más grande que su remuneración, mientras que los profesores tenemos un sueldo en las universidades públicas miserable, 20 soles la hora. Es una cosa increíble, es una burla a los profesores que enseñamos 2 horas o 3 horas semanales o 4 horas semanales. Ese es el salario que podemos tener, ¿no? 80 soles semanales. ¿Sí? Que no alcanza, es una burla a nuestra identificación como profesor. ¿Ya? Tan parecido como era una burla cuando se pagaba bastante salarios ínfimos a los jueces, a las fiscales, a las jueces, los jueces. Entonces tenemos que pensar en que eso tiene que cambiar. Y también hay que pensar que esa organización piramidal, si va a funcionar por las instancias, pues debería pensarse a nivel regional también. Yo creo que ya la Corte Suprema Nacional debía ser una corte de coordinación mínima, nada más.
y debería haber cortes supremas regionales. ¿Ya? Responde más a la realidad de nuestro país y a criterios regionales, porque son culturas diferentes. Lo vamos a explicar brevemente, o ya lo hemos explicado a partir del contexto, pero vamos a retomarlo brevemente. Bueno, esto es pensar, discutir, eso lo tienen que pensar los representantes que sean elegidos para una nueva constitución. ¿Sí? Y los actores políticos, aquí los partidos políticos no son ya lo que se ha pensado en la ley. Yo no creo, desde un momento nunca he creído en que así como se ha esbozado a los partidos políticos a nivel para un país como el nuestro, funcionen. No van a funcionar, no creo, no es ese el camino. Nuestro país es muy diverso para pensar en partidos nacionales, ¿no? Habría que pensar en estas organizaciones regionales y sobre todo locales, comenzar a construir de abajo y luego que haya pues como pequeñas confederaciones que integran a estas organizaciones locales, provinciales, y a partir de ahí se presenten a nivel nacional. Pero no al revés. A nivel nacional es repetir el centralismo desde Lima y tratar de ir complementando a sus líderes regionales y locales accesoriamente. No, tenemos que pensar, yo creo al revés, hay que construir, si no tenemos una cultura de partidos políticos, hay que construirlo, y si no, hay que pensar en otra cultura, que es la que más se acerca a nuestra realidad. Entonces, esta es la oportunidad para conversarlo a nivel de la Constitución, y a partir de ahí se pueda establecer el nuevo orden para tener estos poderes más legitimados o legítimos, ¿ya? Con mayor legitimación. Estos poderes no son legítimos hoy. A lo más representan, ¿cuánto? Un 10% o 20% de la población nacional. Entonces, hoy día con las elecciones en la primera vuelta ya sabemos que la candidata y el candidato que están en esta última etapa no tienen legitimidad. Su legitimidad es pobre. Entonces, por lo menos debían alcanzar un 30% de los votos para tener presencia nacional, ¿no? O interés nacional. Entonces, ahí hay que reconocer. Ahora, en esta segunda vuelta puede expresarse de otra manera, pero creo que ahí hay una gran limitación, ¿ya? Y ese es el tema de los partidos, ¿no? Los que ven la oportunidad se acomodan a estas situaciones. Hay que pensar que es otra la organización que nos corresponde. Y los gobiernos locales también, ese es el gran reto. Yo lo recuerdo desde la década del 80, que discutían mucho sobre los gobiernos locales y la participación ciudadana. Pero no ha funcionado, no funciona, no hay voluntad, no hay interés. En los años 90 se cambió todo ello, porque los partidos tenían un sistema de corrupción, si lo sabemos, los poderes del Estado estaban en una situación también de anormalidad, de ineficiencia y ineficacia. Entonces, el gobierno, el autogolpe que dio el señor Fujimori el año 92 fue muy aplaudido por la ciudadanía, pensando en que era un autogolpe honesto, entre comillas, ¿no? Que iba a producir un cambio porque estábamos cansados de la corrupción a nivel de los poderes. Pero no, se repitió el mismo problema. Fueron unos años aparentes de tranquilidad y de un nuevo modelo económico, pero se repitió y devino en una situación peor, ¿no? Más grave a lo que conocíamos antes, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, tenemos que salir de esto, como de lugar, aprovechando la crisis de la pandemia para establecer una nueva forma de participación de gobiernos locales, ¿ya? Basado en comunidades y barrios, por ejemplo. Yo les digo así en términos claros, si no hay un presupuesto para una comunidad campesina, para que administre siquiera su centro educativo, que signifique el sueldo de un profesor, o de 2 o de 3 profesores, depende del tamaño de la comunidad. Si no hay participación de esa comunidad sobre la decisión de la remuneración de ese profesor o la profesora que estuviera ahí, no funciona. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el control es burocrático y es jerárquico. Siempre la UGEL decide por el profesor, no la comunidad. ¿Ya? Entonces no le hacen caso a la comunidad. Un profesor que puede cometer casos de abuso sexual. La comunidad lo descarta, ¿ya? Y lo despide. La UGEL lo vuelve a colocar. La única solución de la comunidad es ajusticiarlo
Y ahí recién el profesor se va. Antes de que lo ajusticen, se va. Entonces, eso no es posible llegar a esos extremos. La comunidad tiene sus mecanismos de defensa, pero son los mecanismos de defensa de última ratio, como le decimos en el derecho penal, de último momento, de última razón. No hay que llegar a esos extremos. Es un absurdo. Entonces, hay que fomentar que participen estas comunidades en la contratación del profesor, y si el profesor no asiste, pues también participan en el control. Entonces, así va a cambiar, por más que el profesor sea una persona que llegue de afuera, con una remuneración de afuera. El gobierno central puede pagar el sueldo, pero es la comunidad la que decide. Entonces, ahí el profesor va a estar muy conectado con su comunidad. Y es más, puede que surjan profesores de las comunidades, y eso sería lo mejor, en mi opinión, porque la identidad de la comunidad sería mucho más fuerte y estaríamos revalorando todos estos grupos culturales que han sido discriminados históricamente. Ya, entonces ahí hay todo un tema interesante para reconstruir el país desde los distritos, las provincias y las regiones, pero sobre todo las comunidades o los barrios. Pienso que ahí va a transformar el país. Si apoyamos con el presupuesto nacional, con estos pequeños espacios, con responsables y bajo control de la misma ciudadanía, es posible, creo, una nueva estructura, un nuevo modelo. Al inicio con muchas fallas, pero luego, cuando las personas ingresen y haya una organización nueva de ellos mismos, de ellas y ellos mismos, pues va a haber una transformación, pienso. ¿Sí? Por lo menos la experiencia de las comunidades para mí es clarísima. Ellos saben administrar sus fondos, ¿ya? Y hay muchos estudios sobre ello. Y además su justicia comunal hace posible que ellos mismos administren y resuelvan sus conflictos, ni sin necesidad que llegue Contraloría o llegue a alguna otra instancia burocrática, que al final demora mucho para resolver estos conflictos. ¿Sí? Bueno, los servicios públicos. Hay servicios públicos esenciales y hay servicios públicos necesarios. Los esenciales, salud, educación y alimentación. Estos tres pienso que son fundamentales. ¿Ya? Hoy, en la pandemia y mañana, después de la pandemia, ¿ya? Van a seguir siendo esenciales. De salud, no es posible que haya tantas diferencias entre una clínica y un hospital para que sea un ciudadano. Un ciudadano que tiene recursos puede existir en una clínica. Y lo digo con transparencia, en el caso de mi familia, pues también gastamos mucho en tener un seguro privado. ¿Y por qué? Para acceder a estas clínicas. Hacemos un esfuerzo de tener un presupuesto para ello. Y yo pienso que eso es injusto, porque otras personas no pueden pagar un presupuesto así. Es injusto. Y yo cuando llego a la clínica veo el servicio que es completamente diferente a los servicios en un hospital, a donde también he ido, que también conozco y lo he vivido en distintos momentos. Entonces, el hospital no tiene medicinas, el hospital no tiene médicos, el hospital no tiene especialistas. Y si yo me voy a un centro poblado alejado, Datén del Marañón, San Lorenzo, centros, postas de salud de las comunidades amazónicas, los candochis y los chapras, llega un personal médico, un técnico, que hace de todo. Y en esas comunidades hay una infección de hepatitis B y ese técnico no conoce, no puede hacer algo contra la hepatitis B. ¿El gobierno central, ustedes creen que se preocupa de la hepatitis B de estas comunidades? Han habido reclamos inmensos, hasta un juicio. Hemos apoyado a las comunidades para un juicio contra el gobierno regional y contra el gobierno central para que destinen un presupuesto para estas comunidades para ver el caso de la hepatitis B. ¿Y ustedes creen que hayan cumplido? El juicio fue favorable, no llegó al Tribunal Constitucional, en segunda instancia fue suficiente, vía una acción de amparo. Pero el Ministerio de Salud, el gobierno regional, no están preparados para atender. Por más que lo requiere el Poder Judicial, no están preparados, no estamos preparados. Es una vergüenza. O sea, no se respeta el mismo Estado. Allí están los resultados de la decisión judicial. No se respetan.
no llega un infectólogo especializado en hepatitis B que pueda ver la situación de las comunidades. No hay sueldo. Si hay sueldo, no, lo destinan de otra manera, no convocan. O lo destinan a otra enfermedad parecida, pero no a la hepatitis B, que es necesaria, urgente en esa situación. Bueno, esto es nuestro país. Con esas experiencias, pues uno dice, caramba, qué terrible es el gobierno nuestro, qué terrible es el servicio de salud. Qué contraste tan grande entre lo que tenemos aquí en Lima, en una clínica privada, ¿sí?, de categoría o de media categoría, y un centro de salud o una posta de salud en una provincia, un distrito alejado. Esto tiene que cambiar, tiene que haber una transformación muy fuerte, si no, esta pandemia nos va a seguir afectando, nunca va a parar. Enfermedades nuevas van a ser así, seriamente prolongadas. Educación, algo parecido, ¿ya? No hay conectividad. Queremos entrar todos a la virtualización, no hay conectividad para poblaciones de las comunidades andinas alejadas y de las comunidades amazónicas. No hay conectividad, la señal es muy pobre y insistimos en repartir tablets, en repartir clases vía internet, cuando habría que pensar en otras alternativas. Ejemplo, la radio local, la radio de centros, no de Lima. Hay que irse a las regiones, a las provincias. Tiene que cambiar el enfoque, el presupuesto tiene que modificarse. Si vamos a entrar a una situación, a un nuevo trabajo, a un servicio de virtualización, ¿sí?, o de enseñanza remota. Es muy lenta la burocracia en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, en ambos. Y son esenciales y tienen mucho dinero y el dinero se queda en el presupuesto de cada dirección o en la burocracia o en los sueldos de las personas que están dirigiendo estos proyectos. Y no llega el servicio en sí a la población, ¿no? Ahí hay un tema fundamental por tratar. La alimentación es sumamente importante. La juventud en la zona urbana vive comiendo mucha chatarra. Entonces, la alimentación es fundamental. Hay todo un boom de la gastronomía, pero una gastronomía que se ha orientado mucho también a la chatarra, a la comida rápida, a la comida de grasa. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar si queremos tener mejor salud para evitar que los centros de salud se congestionen, pues tenemos que alimentarnos bien. Y eso es fundamental desde el gobierno central. Preferible que exista un ministerio de alimentación, ¿no?, que esté dedicado a estos temas, a que pensemos que este es un tema secundario. Y este Ministerio de Educación, de Alimentación, debía ver por su conexión con algunas actividades fundamentales como la agricultura. ¿Sí? Entonces hay que repensar la estructura. Y un Ministerio de Alimentación para un país como el nuestro creo que es fundamental. Y hay que promocionar la economía local. Tiene que conectarse con la economía local. No es posible que estemos importando papas cuando hay escasez. No es posible cuando tenemos tantas regiones donde se puede distribuir localmente y de una localidad a otra intercambiar las frutas en cantidad. No, hay que repensar, tenemos una riqueza que no aprovechamos ahí. Y servicios necesarios, vivienda, seguridad y justicia. Todos ellos tienen que ver con cambios fundamentales. Vivienda, no es posible que estemos hacinándonos en Lima. Ya Lima está hacinada y vamos a seguir hacinándonos. Tenemos que salir, ¿no? Y tenemos que sumarnos voluntarios para dejar Lima y irnos a otros lados, a emprender, a contribuir en su desarrollo. Entonces, las viviendas deben promocionarse. No es necesario que personas acumulen tantas viviendas. Con este boom económico, hubo un boom inmobiliario, ¿no? Pero ¿quiénes se han favorecido? Grupos de personas que han comenzado a adquirir viviendas, ¿sí? Y han proyectos de viviendas que se han enriquecido a su vez, pero no se ha satisfecho el derecho de vivienda. El derecho de vivienda continúa. Fíjense los asentamientos humanos, las poblaciones, la mitad de la población de Lima tiene limitaciones de servicios de agua y desagüe, de electricidad, de internet. Entonces, esa mitad está desfavorecida
favorecida. No ha llegado el derecho a la vivienda. ¿Dónde está el boom de la construcción para con ellos? ¿Sí? Este servicio muy privado no ha hecho posible que estos otros grupos se hayan favorecidos. Pero la idea no es generarlo en Lima. La idea es generarlo fuera de Lima. Hacer una distribución territorial de la riqueza que proviene del derecho de vivienda, ¿no? Y hay que generar que hayan mejores universidades en las regiones, en las provincias, para que los jóvenes se sientan identificados con sus universidades o con sus centros de estudios superiores. Entonces, allí hay todo un trabajo de lucha contra la centralización y de favorecer a las regiones, a las provincias, a los distritos, a las localidades. Y la seguridad es igual. Si logramos contrarrestar salud, educación, alimentación, no vamos a necesitar de muchos policías, de mucho serenazgo, ¿sí? De fuerzas armadas. Todo ello va a reducirse. En estos momentos es necesario. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza. Entonces todos quieren delinquir o aprovechan la oportunidad para delinquir, ¿no? Es una situación de incertidumbre muy grande y de inseguridad. No, si apoyamos estos otros servicios esenciales, pues va a disminuir. Y hay que pensar en la organización social que puede reaccionar. Ejemplo, el caso de las rondas campesinas, el caso de las comunidades campesinas, las comunidades nativas, de los barrios organizados. Allí está la seguridad. No está en la policía, no está en el serenazgo. La policía y el serenazgo están para ese 25% de Lima, favorecido por la situación económica, ¿sí? O para, de pronto, el 10% o el 15% a nivel nacional, también favorecidos por las condiciones económicas. Pero el resto del país no tiene seguridad. Entonces, la organización social tiene que tener legitimidad en una nueva constitución. Pienso, y conectarse con lo institucional. Igual pensar en la justicia. La justicia tiene 20% a lo más de aceptación. Quiere decir que el 80% no cree en la justicia oficial, en la justicia del Estado. Ese 80% necesita otro tipo de justicia, otro tipo de formas de resolución de conflictos. Y yo les cuento que la justicia comunal puede llegar a tener 95% de aceptación en su comunidad, cuando los resuelven ellos, sus conflictos, y conviven en comunidad, no solamente por el tema de justicia, sino también por su organización económica y social. Todo ello hace posible la vida en comunidad. Yo creo que ese modelo hay que pensarlo. No hay que considerarlo inferior. Es lo más exitoso. Los jueces de paz tienen 70% de legitimidad. Y los jueces de paz letrados probablemente puedan tener más del 20% que tienen los otros jueces. Los jueces supremos son probablemente los que tengan menos legitimidad. Y así va bajando. Los jueces superiores tienen menos que los jueces, un poquito más que los jueces supremos, pero menos que los jueces especializados. Y estos especializados menos que los jueces de paz letrado, ¿ya? Que podrían llegar al 30%. Pero los jueces de paz no letrados, aquellos que no son abogados, tienen 70%. Estudio de Hans-Jürgen Brandt en los años 90. Y que yo creo que continúa, porque los que hemos trabajado un poquitín con los jueces de paz lo sabemos. Pero la justicia de la comunidad tiene 95% de aceptación, según los trabajos de campo quienes hemos participado. Esa es mi estimación, más del 90% de aceptación. Solamente unos cuantos se van a la justicia oficial. ¿Ya? Las rondas campesinas yo creo que están en ese nivel, 90% de aceptación. Entonces hay que pensar en que la nueva estructura a nivel de ese poder jurisdiccional tiene que contemplar esta justicia de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, de las rondas campesinas, de las organizaciones barriales. ¿Sí? Tenemos que conversar sobre ello, es fundamental. Y bueno, para ir terminando, la organización económica. El modelo económico, no soy economista, esto un economista lo puede expresar mejor, pero yo lo siento desde la sociedad, ¿ya? Y lo he visto a partir de los conflictos sociales, cómo el modelo económico liberal es el que ha imperado en nuestro país durante todos estos años, ¿no? Empezó el año 93, tenuemente, todavía en una simbiosis, en una transformación del modelo anterior, muy planificador, a un modelo liberal. En la Constitución se llama economía social de mercado. Pero ¿cuál economía social de mercado? Si tú has sido una economía de mercado,
liberal, lo más radical en lo liberal, con algunos gobiernos determinados, ¿no? Y ahí reproducido en conflictos sociales tremendos. O sea, la economía era liberal, pero la realidad era social. Entonces ahí chocaban los dos, y hasta ahora chocan. La mayor cantidad de conflictos que tenemos en nuestro país están vinculados a conflictos socioambientales, entre comillas, o socioculturales, en mi opinión. Entonces eso tiene que ver por el modelo económico liberal. Ese económico primacía el capital, daba importancia al capital, ¿sí? Y deja de lado el trabajo. El trabajo va a un segundo o tercer nivel. Se prioriza el capital, la burocracia vinculada al capital, y el trabajo queda en un segundo o tercer nivel. Y esto tiene una contradicción. Justo les comentaba al inicio, los contratos leyes. ¿Qué pasa con los contratos leyes? Estos son contratos de empresas que llegan del extranjero o empresas nacionales que quieren invertir. Ejemplo, traen la cantidad exacta no la recuerdo, $500,000 para arriba, ¿sí? Traen una inversión de, supongamos, pues, para ir a tono de lo que pueden ser los conflictos más grandes, $2,000 millones para un proyecto minero. ¿Ah? Traen $2,000 millones, es formidable, una cantidad así, al Estado le conviene. Entonces, para asegurarse la empresa, una vez que tiene el yacimiento minero en sus manos, después de haber contratado abogados, estudios famosos de abogados, y le han hecho los trámites y también han ganado, parte de la inversión de esos $2,000 millones es pagarle a sus abogados, pagar todas las consultorías que brindan, de ambientales y de otro tipo, ¿sí? Muy bien, consiguen dentro de sus trámites un contrato ley. ¿Qué significa el contrato ley? Que le garantice que su inversión no va a ser alterada en términos tributarios u otros, ¿ya? Mientras, por un tiempo determinado, entiendo, mientras que dure la ejecución del proyecto. Entonces, esto significa que el Estado peruano permite a esta empresa privada que se mantenga con las reglas de juego liberales que llevan a la celebración de ese contrato, ¿ya? Y entonces van a explotar el proyecto minero dentro de esos criterios tributarios, criterios administrativos y otros criterios gubernamentales que puedan haber. Y entonces eso asegura que de esos $2,000 millones que invirtió esta empresa, estoy hablando de un proyecto minero muy importante de hace varios años atrás, pues a los 2 o 3 años recupera sus $2,000 millones invertidos. Y en los siguientes 18 años tiene ganancias por doquier, producto de ese yacimiento minero. Y si el Estado se le ocurre intervenir, se va a un tribunal internacional, no lo va a ver un juez peruano. ¿Ya? Esa es parte de la garantía. ¿Sí? Inversión extranjera, se van a un arbitraje internacional y el Estado va a perder. ¿Ah? Seguro que va a perder porque todo eso está garantizado por los abogados y por las inversiones de esta empresa transnacional. Eso es el modelo liberal de extremo, y eso es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque es un contrato ley que hace que estas economías funcionen con la mayor libertad, ¿sí? Pero con ciertas preferencias. El Estado los protege. En una economía liberal nadie lo debe proteger a nadie, ¿ya? Pero en estos casos ellos tienen una seguridad especial. Esa es una contradicción del propio liberalismo. El liberalismo supone que yo invierto y veo todas las condiciones, o sea, no debo planificar mi inversión porque yo debo saber dónde estoy invirtiendo y si hay alguna crisis tengo que adaptarme inmediatamente. No, aquí invierte con seguridad de ganar miles de millones. ¿Ya? Entonces eso tiene que cambiar. Eso no puede permanecer así. Estamos hablando de varios proyectos mineros y petroleros que han existido y otros proyectos de electricidad, de maderas y otros proyectos más, todos vinculados a recursos naturales. ¿Y quiénes han sido los más afectados? Las comunidades campesinas, las comunidades nativas, ¿sí? Los centros rurales,
centros poblados, anexos, caseríos, etc. Esa masa pobre que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Teniendo toda la riqueza, allí son los que han sufrido no solamente continuar en su pobreza, sino que además la extracción de esos recursos naturales afectándoles su medio natural. Ahí hay todo un tema para discutir, entonces hay que reivindicar el trabajo de esas personas que están allí en esa zona. ¿Sí? Hay que reivindicar el trabajo de todos los peruanos, ¿sí? Que quieran participar y que quieran compartir. No podemos ser tan egoístas. Estas empresas transnacionales, en mi opinión, han sido muy egoístas y siguen siendo muy egoístas. ¿Ya? Y no es un tema solamente del Perú, es un tema mundial. Grandes empresas que siguen acumulando y que deciden los precios de los minerales, deciden los precios de los petróleos, del petróleo, de los recursos naturales en general. De los precios también de los automóviles que nos los regresan a nosotros como producto manufacturado y tenemos que pagar 10 veces el precio del mineral que se llevaron. Entonces tenemos que pensar y repensar. Esto no es nuevo, esto viene de la década del 60, ya se había pensado en cambiar y en los 80 se propuso el cambio, pero lamentablemente no ocurrió. Nuestra población no ha estado involucrada y yo creo que es ahora la oportunidad de involucrarla. Creo que puede existir un modelo económico-social. Y ese modelo económico-social se llama welfare state, en términos ingleses, que es como lo han manejado en Europa, estado de bienestar. ¿Ya? Ese estado de bienestar es posible. Educación gratuita para todos de calidad. Salud gratuita para todos de calidad. El resto se puede negociar. Salud y educación garantizan que crezcamos en poco tiempo con menos desigualdad. Entonces, allí en salud entraría alimentación, ¿ya? Que sería el otro elemento para un país como el nuestro, porque cada vez que comamos chatarras nos vamos a enfermar y vamos a estar con muchas limitaciones. Cada vez que estemos fumando, aquí en nuestro país todavía se fuma como una novedad y se fuma también otras cosas que no solamente son los cigarrillos comunes. Entonces, tenemos que ver cómo cambiamos, cómo mejoramos para evitar que esa juventud la perdamos. La población, los adultos también, perdamos, chicos y chicas involucrados en estos problemas. Tenemos que recuperar a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Sí? Ahí hay un gran tema. Ese es, yo creo, el modelo de estado de bienestar. Hay que apoyarlos y hay que darle trabajo a todas, a todos, priorizar el trabajo. Un nuevo pacto económico debe buscar superar la desigualdad extrema. Es muy difícil hablar de superar la desigualdad, pero por lo menos la desigualdad extrema. Y ahí el sistema tributario focalizado es muy importante. Hoy día el Estado subsiste, por ejemplo, de los tributos aplicados a los combustibles. Es una manera indirecta de obtener dinero de los que más gastan, pero no es tan focalizado, ¿ya? Porque quienes están moviendo la economía son los pobres siempre. Y entonces hay que ver cómo a los ricos, que tienen muchos recursos y que pagan pocos impuestos o no pagan impuestos, hay que hacerlos pagar. Y todos los que tienen remuneraciones altas deberían pagar más impuestos. O sea, no es justo que viva una persona pues con un sueldo de 40,000 soles y pague una miseria de impuestos porque tienen bonos especiales y eluden o evaden el pago de impuestos. No es posible, eso es inaudito. Cuando uno se entera y el pueblo que lo tiene que saber para que entienda que vivimos en una especie de oligarquía donde hay personas muy privilegiadas, ¿no? En el gobierno, en los poderes del Estado y en las empresas privadas con sueldos gigantescos. ¿Sí? Entonces, esa es una situación pues que no está para un país como el nuestro, a no ser que esas empresas en realidad tributen más, es la única esperanza. Y entonces si tributan más, puede ser que haya menor desigualdad. Y eso puede contribuir a que las empresas mismas se legitimen o los profesionales mismos nos legitimemos. ¿Ya? Entonces, allí está toda una tarea. Y por último, la participación ciudadana. Significa que los ciudadanos estamos con derechos y con obligaciones, pero no solamente en términos individuales, sino en términos sociales. ¿Ya? Individual significa que yo puedo vivir solo. Ahora con el Internet, ahora con la virtualización, puedo aislarme plenamente. Bueno, eso es una decisión, pero eso es relativo porque yo siempre dependo de alguien.
dependo de quién me puede proveer los alimentos, por más chatarra que sea, comida rápida, de quién me va a pagar el sueldo para tener ingresos para comprar alimentos, para vestirme, para tener comodidad, para pagar el internet, etc. Entonces yo no puedo ser un ser individual puro. Siempre soy un sujeto social. Entonces eso hay que valorar. Y dentro de esta sociabilidad, la familia, netamente importante, en mi opinión. Sea cual fuere la opción sexual de la persona. ¿Ya? La mayoría somos heterosexuales, según los datos estadísticos, y yo tengo ese modelo más en la cabeza, pero yo no creo que sea el único, cual fuere la identidad sexual de la persona. La familia es muy importante. No puede vivir una persona sola, y a nivel nacional es sumamente importante. Y familia significa hombre y mujer, mujer y hombre, o hombre y hombre, mujer, mujer, como se quieren identificar. Pero tengo el modelo heterosexual y permítanme focalizar el modelo heterosexual. Entonces, en esta relación hombre, mujer e hijos, hijas, hay que pensar en los derechos de género. O sea, las mujeres ciertamente han sido discriminadas históricamente y eso lo sabemos, lo sentimos. Pero tengamos presente que los hombres siempre hemos querido, en una relación heterosexual, más a nuestra mamá que a nuestro papá. ¿Qué explica a ellos psicológicamente lo que fuera? O sea, siempre hemos querido más a las mujeres que a los hombres. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema para algunos cuando hay el desequilibrio porque la familia se pierde. Entonces hay que ver cómo esos derechos de género se van revalorando y se va superando la discriminación que puede existir, sobre todo los maltratos, la violencia familiar, es una de las cosas que hay que desterrar. Eso es lo más doloroso que existe. Entonces hay que ver cómo lo superamos, porque eso no nos permite crecer familiarmente ni individualmente, ¿no? Y hay otros problemas más vinculados al acoso y a otras formas más que como los abusos sexuales. Son cosas que hay que desterrar. Entonces, pero eso supone un trabajo de familia, social. Si no tenemos un trabajo familiar, yo creo que no va a haber respaldo para la víctima. La familia es la única que puede responder, que responde. Tenemos que construir a partir de esta unidad familiar. Así lo han hecho las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Así lo hacen las organizaciones populares. La familia es la fuente, el último recurso. Lo que no quiere decir que por la familia pues voy a llegar al poder y voy a llevar a toda mi familia al poder si tengo que asumir un cargo de responsabilidad. No, la familia sabe cuidarse de todo eso. Y tiene que ser un modelo. Justamente el modelo es que cuando se asume la representación se tiene que compartir con otras familias o con representantes de otras familias. Entonces, se puede pensar esto muy localmente y muy peruanamente en el contexto que hemos conversado anteriormente. Y los derechos de los niños y de las niñas es fundamental. Los casos de abuso sexual que he conocido en un trabajo que hice en los años 90, pues me causó un dolor inmenso y eso hay que buscar superar. ¿No? En la misma casa, por los desequilibrios que hay en la familia, por matrimonios ensamblados con dificultad, entonces se genera que los niños sufran todas las consecuencias, las niñas y los niños. Igual ocurre con los ancianos, las ancianas. Ahora que yo estoy entrando en la tercera edad, es un orgullo entrar a la tercera edad, ya me voy a jubilar. Entonces, supone mirar a los ancianos, que vamos a ser dentro de poco una masa importante en la población. Entonces, los ancianos, las ancianas, sí, viven mucha discriminación. Imagínense reclamando su pensión de jubilación, yendo a los pasillos judiciales para reclamarlo. Es una vergüenza. Es un insulto, es algo que no puede existir, es algo que tiene que prohibirse. Y hay quienes lo sabemos porque alguna vez hemos litigado, pues es muy triste saber de ello. Y para enriquecer a estudios de abogados determinados que favorecen a la entidad prestacional del Estado o la entidad prestacional privada. Las AFPs también han entrado en este círculo de pagar poco por la pensión. Entonces tiene que haber todo un criterio de apoyo a estos ancianos. Y la consolidación de la familia. Yo creo en la familia. Eso me lo han enseñado mis padres, mi mamá, mi papá. Me lo han enseñado los comuneros con los que pude hacer trabajo de campo.
y me convencí de que yo debía tener también mi familia, ¿no? Y yo creo que con mi esposa hemos conseguido hacer una familia con fallas, con algunas cuestiones exitosas, pero ahí está y hacemos un esfuerzo por mantenerla. Es todo un reto. Entonces, yo creo que todos tenemos que pensar, todas y todos podemos pensar en ello. No se necesita tener plata, mucho dinero, y no se necesita estar ciertamente menos en la pobreza. Entonces, juntos podemos construir algo diferente, algo particular para cada uno de nosotros y para nuestros hijos, nuestras hijas. Sí, entonces hay que consolidar la familia y eso se tiene que ver desde un trabajo local, participativo. Jóvenes, para terminar, señoras y señores, están presentes, balances y conclusiones, ¿sí? Entonces aquí solamente confirmar que existe la necesidad de un cambio constitucional en un país como el nuestro por la crisis de Estado que tenemos y por la necesidad de los servicios públicos para la mayoría de la población. Y por otro lado, esta necesidad de cambio constitucional puede basarse en una nueva estructura de Estado a nivel de actores políticos, una nueva organización de los servicios públicos para alcanzar a la mayoría de nuestra población en la costa, en la sierra, en la Amazonía y sobre todo en los lugares más alejados de cada una de estas regiones, con un nuevo enfoque de organización económica basado en el estado de bienestar y una participación ciudadana basada en la familia. Bueno, es un bosquejo, pueden haber mejores ideas, solamente he tratado de ordenar las que yo tengo y transmitírselas, y sobre cada uno de estos puntos estoy seguro que se puede debatir. Solamente con ánimos de dar respuesta a algunas preguntas, si es que lo hay, y con mucho gusto trataré de absolverlas. Gracias. Muchas gracias, profesor Peña Jumba, por su muy buena exposición sobre el tema, grandes reflexiones sobre los nuevos cambios o las nuevas cosas que se deberían tomar urgentemente en cuenta en el momento de realizar y de debatir una nueva constitución. Al respecto, tenemos algunas preguntas realizadas tanto por miembros del taller como por personas del Facebook Live. Y voy a comenzar con esta siguiente pregunta. Dice así: buenas tardes, doctor. ¿Considera que para que surja una nueva constitución, si bien es prerequisito que la población se encuentre disconforme y desvinculado de la constitución vigente, es necesario un escenario de conflicto social como por ejemplo sucedió en noviembre del año pasado? ¿Puedes repetirle un favorcito, Isaac? Un favor. Sí. A ver, repito. Considera que para que surja una nueva constitución, si bien es prerequisito que la población se encuentre disconforme y desvinculado de la constitución vigente, es necesario un escenario de conflicto social como por ejemplo el que sucedió en noviembre del año pasado. Ya, ahora sí lo comprendí. Gracias, Isaac. Bueno, yo en realidad analizaría un poquito más el conflicto de noviembre, ¿sí? Creo yo que fue una reacción popular en pleno contexto de pandemia, liderado por los jóvenes, impulsada por los jóvenes, más que por los adultos que pudieran estar conociendo y comprometidos más con la situación que ocurría en el país. Entonces yo creo que eso fue más un impulso que una protesta conectada con las necesidades de aquel momento. Y es un impulso legítimo, yo también lo respaldé, por si acaso. Pero yo creo que estábamos equivocados, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo con el gobierno central. Bueno, yo me llegué a enterar antes, porque comencé a leer, a informarme, y ya estaba en la prensa. Lo que ocurría con el presidente anterior era una situación seria, grave, que el Congreso no lo supo canalizar. Pero por otro lado, el mismo Congreso de la República pudo actuar de otra manera. Entonces allí hay razones que hay que conocer, estudiar, ojalá que sean motivos de tesis, de investigación de algunos de los jóvenes participando y pueda llegarse a conclusiones más objetivas de lo que pudimos vivir.
Ahora, para una nueva constitución es necesario que haya un reclamo popular. Sí, de pronto que es necesario. Pero creo que en una coyuntura como la que estamos viviendo en un proceso electoral, si es que una candidata no propone el cambio constitucional y el otro candidato sí propone el cambio constitucional, y si por casualidad gana la candidata, entonces no va a haber posibilidad pues de iniciar un proceso de reforma constitucional, o perdón, de cambio constitucional, no solamente reforma, porque no le va a interesar a la candidata, ¿no? A la candidata ganadora o a los grupos de poder que están detrás de la candidata ganadora. En cambio, si ganara el otro, el candidato, entonces él se está comprometiendo probablemente una reforma a una nueva constitución y lo podría plantear. Y entonces si lo plantea con sus grupos de poder que también tiene al costado y consigue la legitimidad de parte del Congreso, pues no va a ser necesario una reacción popular. O sea, esto tendría una canalización regular, constitucional. ¿Sí? Yo no veo ahí problema de la necesidad de una reacción popular. Sí puede haber la reacción popular si la otra candidata gana las elecciones y ciertamente no plantea una reforma constitucional siquiera, ¿no? Y menos va a plantear un cambio de la Constitución. Entonces, los votantes, aquellos que estuvieron probablemente en contra y parte de los que pudieran estar a favor inclusive de ella, pues pueden reaccionar popularmente. Allí podría haber una mayor reacción popular. Pues si es que hay una demanda constitucional. Yo creo que la demanda constitucional existe, por todas estas razones que he expuesto. Existe. No, eso no es de ahora, no es de hace 5 años, no es con este candidato que lo está proponiendo. Esto viene de hace muchos años atrás. Yo creo que de los 90. ¿Sí? Ya cuando el señor Fujimori develó lo que era su gobierno, entonces ya comenzamos a darnos cuenta de que nos habían engañado porque nosotros no tenemos acceso a información, sobre todo cuando somos más jóvenes, es más difícil acceder a información. Pero luego, cuando somos mayores, nos dedicamos a buscar más información y entonces podemos comprender mejor la situación. Entonces, la reacción popular, el movimiento popular, no es necesario para una nueva constitución, si es que ocurre el cumplimiento de la misma. Si la candidata del actual proceso ganara las elecciones y por más que no propusiera una nueva constitución en su gobierno, lo pone sobre la mesa, también al ver la demanda, al notar el clamor popular, pues también no habría reacción popular, no habrían reclamos. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos, si es que los gobernantes entienden al país, no va a haber reclamo popular. Si los gobernantes no entienden al país, va a haber reclamo popular. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas un poco relacionadas y dice más o menos así. Uno, si bien la Constitución histórica normativamente ha optado por un Estado unitario, ¿podría usted afirmar que la realidad social histórica, sin embargo, ha estado más cerca del federal? Esto con base en que de su exposición se deriva, por ejemplo, un alto empoderamiento de las regiones, de modo tal que propone, por ejemplo, congresos regionales, cortes supremas regionales, etc. Y la segunda pregunta, que está muy ligada a la primera, es si usted cree que la solución que necesita la Constitución en la construcción de un Estado unitario, o sea, ¿se requiere la construcción de un Estado unitario pero descentralizado o necesita de edificar un nuevo Estado, probablemente uno federal? Muchas gracias. Ya, por las dos preguntas, sí. El gobierno federal es un gobierno fraccionado. El gobierno federal es un modelo que funciona o que existe formalmente en Argentina, en Brasil, ¿ya? Pero no funciona como gobierno federal. Estados Unidos también es un gobierno federal.
Y allí puede funcionar poco más, pero también ha tenido problemas con el gobierno en el gobierno de Trump, el presidente anterior. Yo creo que el gobierno federal es una posibilidad, no lo voy a descartar, ¿no? Las regiones son en parte gobiernos federales, pero dependen del gobierno central mucho. En un gobierno federal, los estados federales, los estados dentro de la federación, el estado federal controla determinados puntos, ¿no? Ejemplo, la moneda es un punto, las Fuerzas Armadas también. Y algún otro aspecto que estoy olvidando en estos momentos, ¿no? La moneda, la economía nacional, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, y estoy olvidando un elemento adicional. Bueno, el territorio que está vinculado a la seguridad nacional. Estoy olvidando un elemento adicional. En el gobierno federal, cada estado tiene su autonomía de gobierno en sí, ¿no? Pero va a depender mucho de la voluntad siempre de los gobernantes, del Estado federal y ciertamente de cada gobierno. No, es una cultura. Lo que creo que para nuestro país, un Estado unitario descentralizado es otra alternativa, que es lo que se ha estado promoviendo. Ese es el modelo que se ha estado promoviendo desde la Constitución del año 79 a la actualidad, porque no queríamos un gobierno federal. ¿Por qué no queríamos un gobierno federal? Porque le tenemos miedo a las regiones que se conviertan en Estado y que luego proclamen su independencia. Ejemplo, Arequipa, históricamente, o el surandino, Puno, vinculado a Arequipa y Tacna, que también se pueden reclamar gobiernos autónomos o estados autónomos, ¿no? Con ese temor. Entonces, bajo esos criterios es que nunca se pensó en el gobierno federal. Pero no lo descartemos hoy, porque ninguno de estos estados en un supuesto gobierno regional peruano tendría capacidad para salir adelante si no estamos unidos. Hoy día ya cambió el contexto. No creo que sea necesario estar divididos, sino la tecnología nos permite una mayor coordinación, un mejor gobierno, que es lo que no aprovechamos. Inclusive este Estado unitario descentralizado que existe como modelo, como idea que debería primar, tampoco funciona. No aprovechamos las condiciones. En gran medida por la burocracia. Es muy difícil romper con la burocracia centralizada, ¿ya? Los sueldos, los presupuestos establecidos, regionalmente eso quería comentarles. El caso de los candochis y los chapras, yo lo he conocido. Se había pedido desde la unidad desde el local presupuesto al gobierno regional y el gobierno regional lo pidió a Lima. ¿Y qué habrá pasado en el camino? Que nunca llegó el presupuesto al año siguiente para tener siquiera 500.000 soles para atender la hepatitis B. Esos 500.000 lo destinaron a la tuberculosis. ¿Y saben para qué? Para comprar aparatos especiales para la tuberculosis, cuando el número de casos de tuberculosis es poquísimo en esa zona. Ese es el problema de la burocracia y de la corrupción en el presupuesto que hay desde Lima hacia las regiones y a las provincias. Entonces, eso, superarlo, es el problema. Más allá de ser gobierno regional, gobierno federal o gobierno de un Estado unitario descentralizado, ¿ya? Siguiendo al mismo gobierno regional. Creo que el tema va más allá, ¿ya? En términos de modelo. Yo he mirado un poquito más la imagen de una comunidad de Estado. Y el mejor ejemplo es Europa. Quizás sea un poco etnocéntrico después de haber realizado mis estudios justamente en Europa y haber conocido lo que es la Comunidad Europea, lo que le llaman hoy la Unión Europea. Entonces, yo creo que así funciona mejor. O sea, lo que tenemos son como pequeños estados, ¿ya? Que van a funcionar, que son las regiones, y cada estado tiene ciertamente sus atenciones locales. Y allí se guía bajo una palabra mágica que se llama el principio de subsidiariedad. No es la subsidiariedad económica que tenemos aquí en nuestra constitución política, que significa que el Estado no interviene mientras que intervienen las entidades privadas. Mientras las entidades privadas lo puedan resolver todo, el Estado no interviene. Eso se llama, el Estado solo interviene subsidiariamente. Ejemplo, una aerolínea que brinda servicios a Pucallpa o a un distrito, Atalaya, una de las provincias alejadas.
¿Ya? Como no hay carretera, tiene que haber vuelos. Pero a la empresa aérea no le conviene ir a Atalaya. Entonces ahí surge el Estado subsidiariamente para que el avión llegue hasta Atalaya. Ya, solamente en esos casos, lo cual me parece una terrible limitación para el Estado. ¿Ya? Pero bueno, esa es la subsidiariedad en términos económicos. Pero en términos de gobierno es lo que sí existe. Y eso es lo que debía tener nuestra constitución política. Cuando el gobierno local puede atender su problema, hay que dejarlo que el gobierno local lo haga. Y hay que darle todo el apoyo, el presupuesto. ¿Sí? Cuando la comunidad lo puede hacer, que lo haga. La comunidad campesina, la comunidad nativa, hay que dejarlo que lo haga. Cuando no puede, ahí interviene el gobierno local. Y si no puede el gobierno local, el gobierno provincial. Y si no puede el gobierno provincial, el gobierno regional. Pero no puede intervenir el gobierno regional de frente, destruyendo la localidad, la organización, en lugar de fomentarla. Ya, a eso me refiero. Entonces, ese modelo funciona más en una comunidad. ¿Ya? Y tenemos experiencia, no solamente es el modelo europeo. Yo el modelo europeo lo conozco por haber convivido con los amigos belgas sobre todo, más que con los amigos ingleses, con los que estuve 1 año, pero con los amigos belgas estuve 4 años y medio. Y mi familia, mis hijos y yo hemos hecho posible, mi esposa, mis hijos y yo hemos hecho posible esta convivencia y la aprehensión de lo que es vivir en una comunidad de naciones. Allá funciona. Aquí en el Perú va a ser difícil, pero tenemos que empezarlo en algún momento. Crear ciudadanía. Y esa ciudadanía, que es el concepto moderno, supone una ciudadanía comunal, por ejemplo. Lo he escrito a propósito de, porque es un término que utilizan mucho en el lenguaje político. Entonces, hablemos de una ciudadanía comunal. Es posible en todas las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, para empezar. Y también en los poblados, en los centros poblados, urbanos también, en los barrios, en los asentamientos humanos. Yo creo que es posible una ciudadanía comunal. Y a partir de esa ciudadanía construir país. Ahí ya el modelo será otro. Pero pensemos en una forma, de pronto la misma regional, ¿ya? Y provincial y local. De pronto no necesitamos cambiar mucho hasta empezar a construir bajo el principio de subsidiariedad política, subsidiariedad presupuestaria nacional, ¿sí? Subsidiariedad económica, pero desde la localidad, no desde las empresas privadas, necesariamente. También las empresas privadas, pero sobre todo las empresas locales. ¿Ya? Entonces, ese principio de subsidiariedad es el que va a transformar, creo yo, mucho la forma de trabajo del gobierno, sea este bajo una forma federal o de un centralismo unitario, un Estado unitario descentralizado, perdón, un centralismo descentralizado, iba a decirlo, una redundancia, una contradicción, pero es el Estado unitario descentralizado, o bajo esta forma de comunidad de regiones. Yo creo en una comunidad de regiones. Esa sería mi perspectiva. ¿Sí? Pero con este principio de subsidiariedad que haga posible que funcione. Si no, no va a funcionar. Espero haber satisfecho en parte la pregunta. Es un poco difícil. ¿Sí? Disculpen por la limitación. No, profesor, no se preocupe, todo claro. Aquí tenemos una última pregunta y esta dice así. Buenas tardes, profesor. En su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar una política eficaz de descentralización sin dejar de lado el proyecto de integración que da legitimidad a la constitución del Estado Comunidad Nacional? ¿Puedes repetirlo un favorcito, Isaac? Sí. A ver. En su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar una política eficaz de descentralización sin dejar de lado el proyecto de integración que da legitimidad a la constitución del Estado Comunidad Nacional? Gracias. Yo había escuchado mal, disculpa, política fiscal, pero es una política eficaz de descentralización. Exacto. Y yo creo que lo que traté de responder anteriormente se aplica. Creo que es posible una descentralización y mantener la integración del país. Nosotros tenemos una maravilla de territorio nacional. Es una maravilla. No lo sabemos valorar.
toda la región de la costa es algo muy particular, vinculado al mar, ¿sí? Que no lo aprovechamos, que vivimos de forma muy desorganizada, con algunos que se benefician, acumulan, están acumulando terrenos, están repartiendo ese terreno a los políticos, se han distribuido playas, pero no comparten. La idea es compartir la zona pesquera, los puertos, ¿no? Los balnearios. Es una oportunidad para compartir con las personas de los Andes y las personas de la Amazonía, así como nosotros nos movemos. Entonces, hay mucho egoísmo en estos espacios, no aprovechamos, ese es por un lado. En los Andes es una maravilla la riqueza también geográfica de vivir en los Andes. Yo lo he hecho, me ha encantado, mis padres eran de los Andes, los dos, mamá y papá, y siempre me hablaban de los Andes, es una maravilla, y yo lo he vivido, lo he experimentado, y cada vez que voy lo experimento. Es otra realidad, no es la realidad de la costa, ¿sí? Y el clima es completamente diferente, eso lo hace particular. Y por otro lado tenemos la Amazonía. La Amazonía pues es otra maravilla. Calor permanente todo el año, la belleza de los bosques, la belleza de los ríos, los lagos, ¿no? Un ambiente muy caluroso en todo, fraternal. Entonces, son tres regiones maravillosas que no lo sabemos aprovechar y sobre todo no lo sabemos compartir. El egoísmo que tenemos individualmente, personas que han acumulado terrenos y siguen acumulando terrenos, afecta bastante este compartir, ¿ya? Y no hay razón para que acumulen terrenos, no hay ni una razón. Nadie se va a morir con su terreno, se va a ir con su terreno cuando se muera, ¿no? Y hay políticos que se han distribuido miles de hectáreas aprovechando en cada gobierno y aprovechando las regiones, la descentralización en la asignación de justamente determinadas posesiones y propiedades. Es un tema terrible para tratar por la gestión de nuestros gobernantes. Bueno, yo creo que la integración tiene que tener tras de sí esta idea de la riqueza de nuestro país. O sea, nosotros separados no somos ricos, unidos somos ricos. Entonces, y esta unión debe significar compartir. Esa es la palabra que se escapa, no lo manejamos. Entonces, no se trata de elegir finalmente solamente un modelo político de organización, sino de tener el alma que integre, que haga posible la convivencia de país, de nación, de comunidad nacional, como querramos identificarnos. Y para ello el espíritu es el compartir. Esto yo lo conozco también de las comunidades campesinas, las comunidades amazónicas. Ellos viven en un constante compartir y tienen un principio adicional que se llama el de identidad, ¿no? Y esa identidad marca lo que llaman un ser colectivo y lo que llaman un ser, el honor familiar. Esos dos principios, ser colectivo, honor familiar, ¿no? Marcados por este principio de identidad, hacen que la comunidad funcione. Entonces, cada comunidad, fíjense ustedes que viene de la época pre-inca, o sea, cuando eran pequeños reinos, y todavía existen esos pequeños reinos en muchas partes del país, han mantenido a pesar de la conquista inca, a pesar de la conquista de los españoles nunca conquistaron todo el Perú, conquistaron partes, capitales, ¿sí? Como los incas tampoco nunca conquistaron todo el territorio que decían ocupar. Entonces, estas comunidades se mantienen, estas identidades se mantienen, estos principios del ser colectivo, del honor familiar se mantienen y hay que aprovecharlo. Eso hace posible integrar. Entonces, no hay que tener miedo a que nos fraccionemos. Yo creo que si alguna parte del país decide fraccionarse, inmediatamente va a buscar retornar, ¿ya? Porque necesita marchar juntos, porque en este contexto mundial, unidos somos bastante más que fraccionados. ¿Ya? Lo que hay que ver es cómo nos gobernamos mejor. Y entonces en esa forma de gobierno de pronto conviene cierto fraccionamiento y trabajar y coordinar.
¿Ya? Fraccionamiento para que haya mayor autonomía de gobiernos locales, de gobiernos comunales. ¿Sí? Eso sería exitoso. Creo yo, estoy convencido porque he visto que funcionan las comunidades, históricamente se mantienen. Entonces, si eso funciona históricamente, ¿por qué no lo emulamos? ¿Por qué tenemos que copiar otro modelo, por ejemplo, el de los gobiernos municipales, que no ha funcionado o funciona tenuemente en nuestro país? Entonces, allí, o los gobiernos regionales, que también lo hemos copiado, aquí podemos pensar en modelos más originales nuestros. O sea, significa descentralizar y mantener la unidad. Pero no va a haber unidad nunca si es que no descentralizamos o si mantenemos la unidad con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, bajo la fuerza, y nadie se siente identificada con esas Fuerzas Armadas o con esa fuerza de unidad que nos transmite el gobierno. Cuando la gente incumple las normas, ¿sí? Le saca la vuelta a las normas, etcétera, en plena pandemia. Entonces, allí hay que repensar, no hay que tener temor de que se quiera fraccionar alguna región. Ya existen, ya están fraccionadas en la práctica. ¿Ya? Ejemplo, el sur andino, todo el sur andino es completamente diferente a otras zonas, como por ejemplo Lima o como por ejemplo el norte del país. Entonces no hay que tener temor, ellos ya comparten una cultura desde hace mucho tiempo, una identidad muy fuerte desde hace mucho tiempo, antes de los incas. Acuérdense que los aymaras no fueron conquistados por los incas, tuvieron alianzas. Y las comunidades amazónicas igual, porque saben y conocen la Amazonía mejor que cualquier otro grupo cultural. Entonces, allí hay todo un gran reto de comprensión para creer que sí podemos compartir y para creer que podemos pensar en principios que nos integren. ¿Ya? Si planteamos una organización vía esta propuesta, es una propuesta de una comunidad de regiones o una comunidad de órganos locales, entonces, a partir de, teniendo en cuenta estos principios de compartir, ¿no? Vinculados a su identidad del ser colectivo, su identidad de honor familiar, de cada familia que se integra a estas comunidades, entonces yo creo que se va a hacer una organización política diferente, más original en un país como el nuestro, y creo que exitoso por lo menos en las regiones amazónicas y andinas, y poco a poco en las regiones de la costa, sobre todo en las grandes ciudades, en las periferias, en las grandes comunidades barriales o centros poblados urbanos que tenemos, que son mayoría todavía en las grandes ciudades. Sí, esa sería mi respuesta provisional con ánimo de seguir conversando o debatiendo. Muchas gracias por sus respuestas muy claras. Ya por ahora ya no hay más preguntas, pero si usted tiene algunas reflexiones finales, algunas palabras finales, aquí tienen el espacio. Muchas gracias. No, yo creo que ya los he aburrido bastante con este bosquejo un poco grande. Tiene que ver mucho con, repito, la experiencia que identifica la trayectoria que uno pudo haber tenido, la comprensión del país, ¿no? Las visitas que he realizado por trabajo de campo con estudiantes o que yo he realizado de estudiante y luego de profesional. Entonces, es un bosquejo preliminar, son ideas, y también las respuestas a sus preguntas son preliminares, no son definitivas. La única manera de hacer posible tener algo definitivo es conversando, discutiendo, debatiendo, sumando más ideas. Creo que es un tema para seguir conversando. Cada uno de estos puntos que he mencionado anteriormente, yo quiero destacar el tema de los servicios públicos, es esencial, esencial. Con ello, le diría a cualquiera de los dos gobiernos, de los candidatos que salga elegido, al candidato, la candidata o el candidato que salga elegido o elegida, que tiene que prestar mucha atención a los servicios públicos. Ahí está la clave de una legitimación que puede alcanzar en un corto periodo de tiempo vinculado a la población nacional o a la mayoría de la población, sobre todo que está en una situación de necesidad. Y pensar en una constitución pues es necesaria, es fundamental,
hay que pensar en una nueva constitución, sin miedo, porque tenemos una sociedad muy fraccionada ya desde hace mucho tiempo, y una nueva constitución puede dar motivo para repensar el país y repensar un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social puede ser posible que nos comprometamos por lo menos esta generación. Y de aquí a unos años, pues otra generación piense ser otro contrato social y quiera otra constitución. Y eso es legítimo. En países como nuestros, que son estados débiles, es necesario renovar el contrato social. Así que no tengamos miedo a una nueva constitución. Por el contrario, yo diría que cualquiera de los gobernantes, cualquiera de la candidata o el candidato que salga elegido, tiene que pensar en una nueva constitución. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental, eso es evidente en un país como el nuestro, ahora que lo estamos conociendo un poco más y lo que la pandemia ha develado. Muchas gracias nuevamente por su invitación y con mucho gusto de participar en cualquier otro evento. Le agradecemos a usted por su participación, por su exposición, la aclaración de las preguntas. Y esperamos también, igualmente, a nombre del Taller de Derecho Constitucional, contar con usted en una próxima ocasión. Igualmente, agradecemos a los y las asistentes en el Facebook Live y nos encontraremos en una próxima sesión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.